Bueno, ahora vamos a hablar un poco de diferenciales, ¿sí? Es el tema previo antes de integrales. La parte de los diferenciales, ¿sí? Antes se usaban, antes que estén las calculadoras, nosotros, por ejemplo, ahora hoy en día podemos calcular de una manera mucho más rápida y precisa raíz de 3, no sé, tangente de 0,05, eh, seno de 31 grados, supongamos, si estuviéramos hablando del sistema sexagesimal. Ahora podemos calcular de una manera mucho más exacta. El tema es que antes, cuando nosotros teníamos que calcular algo así, se usaban los diferenciales como tal, y específicamente algo llamado aproximación lineal. Lo que vamos a hacer ahora, yo les voy a hablar de, a ver, si bien un diferencial usa la derivada como tal, nosotros tenemos muchas formas de expresar la derivada, como y', poner, bueno, f' de x, también existía algo así, de y sobre dx, existía con estos símbolos también, ¿sí? Con los deltas, pero los más importantes para este momento van a ser con diferencial de y sobre diferencial de x. Son los que vamos a usar nosotros. El diferencial se dice que es una porción muy, muy pequeña, ¿sí? Es un pedacito, vamos a decirlo así, del cual ya podemos sacar una primera fórmula. Por ejemplo, si yo tengo esta función acá, yo puedo despejar el diferencial de y, quedándome de esta manera. Diferencial de y igual a la derivada de la función por el diferencial de x. Esto es muy importante porque lo vamos a usar mucho en la parte de integrales, en los temas de integrales, más lo que es el método de sustitución, ya es tanto sustitución clásica como sustitución trigonométrica, ¿sí? Eh, bien, ¿qué es lo que va a representar el diferencial en sí? Una porción. Acá se dice que es una porción muy, muy, muy pequeña. Pero nosotros, cuando trabajamos con porciones, solemos hablar, a ver si yo ahora trato de hacer un ejemplo. Trato de hacer un ejemplo como un ejemplo gráfico, como para que quede claro. Supongamos que tengo lo siguiente, ¿sí? No hace falta que sea muy exacto. La idea es que vean dónde se nota la parte del diferencial. Bueno, acá tengo mi eje Y, acá tengo mi eje X. Yo acá voy a trabajar con una función que va a tener su concavidad. Por ejemplo, en este caso, va a tener este tipo de concavidad, ¿sí? Recuerden que nosotros teníamos, para los criterios de las derivadas, las aplicaciones de las derivadas, teníamos cóncavo y convexo, ¿sí? Acá también se le puede llamar cóncavo hacia arriba, cóncavo hacia abajo, pero bueno, recuerden cóncavo y convexo. Entonces, esta función como tal sería convexa, ¿sí? Es una función que está creciendo de manera convexa. Y vamos a tomar dos puntos. Voy a tomar este punto aquí, al cual le vamos a asignar un valor, y ese valor, no sé, vamos a ponerle valor x, un valor cualquiera, y ese valor x me va a devolver un valor f de x. Y vamos a tomar otro valor. Vamos a tomar más que otro valor, vamos a tomar una pequeña porción. A ese valor inicial que tomamos, vamos a aumentarle una pequeña porción. Nosotros, cuando hablamos de desplazarnos, de tomar una porción, una variable, nosotros en la física decíamos que el desplazarse de aquí hasta acá se calculaba como un delta, ¿sí? Un delta de x. Vamos a tomar delta
porque es la porción que le agregamos nosotros al valor inicial que tenemos. Entonces, si todo este pedacito es delta de x, esto que está acá se va a llamar x más delta de x. Si llegando a este punto, me va a terminar dando entonces f de x más delta de x. Hasta ahí todo bien, todo normal, es muy parecida a la demostración de la derivada, ¿sí? Que recordarán ustedes que era el límite, ¿verdad? Bien, esto como tal, vamos a estirar un poquito las líneas de los puntos importantes. Si esto es delta de x, entonces esta porción que se encuentra aquí es nuestro delta de y, nuestra variación en y. Por supuesto, como toda variación, esto se calcula final menos inicial. Entonces, final menos inicial para este caso es f de x más delta de x menos f de x. ¿Sí? F de x más delta de x menos f de x. Ok, hasta ahí todo bien, todo normal. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a armar dos rectas. Una primera recta va a pasar de un punto al otro, va a pasar de manera secante, ¿sí? Va a pasar secante de aquí para acá, ¿sí? Entonces, esa función, vamos a ponerlo un puntito, ahí está, ¿sí? Eso es una recta secante. Y esa recta secante es una función lineal, a lo que nosotros ya vimos, que ustedes ya tienen que saber. Ya saben que esa función lineal tiene una pendiente. Bueno, vamos a llamar, nosotros sabemos que es secante porque atraviesan dos puntos, ¿sí? Y esa pendiente de la recta secante se calcula como la variación en y sobre la variación en x, ¿sí? Variación en y sobre variación en x. Ok. Ahora, si yo lo que hiciera fuera hacer que esta pequeña variación se achicara cada vez más, o sea, yo me voy moviendo y voy achicando la variación, eso lo tiene que hacer acordar a cuando nosotros hacíamos límite, que hacíamos que la variación tienda a cero, tienda a un valor muy chiquitito, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a terminar obteniendo en este caso? Si yo hago que la variación tienda a un valor chiquitito, voy a terminar haciendo que esta recta empiece a achicarse. Tiene esta pendiente y empieza a hacerse cada vez más y más grande la pendiente. A tal punto que para este lugar, para ese preciso instante, nosotros vamos a tener esa recta. Que esa recta, sí, borro esto que está aquí, porque esto era modo de ejemplo, esa recta que se encuentra ahí, como pasa, como están tan cerca los puntos que antes se encontraban alejados, ahora están tan cerca que esa recta secante se convirtió en una recta tangente. Y ustedes ya saben que esa pendiente, la recta tangente, prácticamente es la derivada en el punto, ¿sí? Y esa derivada en el punto, si quieren pongámosle x0 como para diferenciarlo, ¿sí? Esa derivada en el punto, como dije, es la pendiente de la recta tangente. ¿Cómo se va a calcular? Nosotros dijimos que la derivada como tal también se expresa como un cociente de diferenciales. Entonces ahora, lo que antes era delta de x, ahora se va a llamar, este pedacito de acá arriba, vamos a llamarlo diferencial de x. Antes estaba esto que está aquí, que es el delta de y, o la variación en y. Bueno, ahora como verán, para el mismo punto, la pendiente, o sea, la distancia, vamos a decirlo así, es mucho más grande. Es desde este lugar hasta este mismo lugar. Como verán, a esta pequeña porción vertical se le va a llamar diferencial de y.
Entonces, ¿qué notamos para este caso? Esto tranquilamente se los podrían pedir en un final, eventualmente. Observamos que el diferencial de I es más grande que el delta de I para este caso. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Cuándo ocurre esta situación? Esto ocurre cuando son funciones crecientes convexas. ¿Sí? Funciones crecientes convexas. ¿Bien? Obviamente que también tenemos una demostración para las rectas, eh, puede ser para las rectas decrecientes o para las rectas crecientes cóncavas. ¿Cómo sería ese caso? Lo voy a tratar de hacer rapidito. Una función creciente cóncava sería de esta manera. Entonces, supongamos que arranca acá. Vamos a hacer un poquito más. Ahí está. Supongamos que arranca aquí y termina por acá. Como verán, acá yo puedo calcular todo otra vez, ¿sí? Exactamente igual que hicimos al principio. Esto va a ser mi x0, todo esto es mi delta. Vamos a poner un poquito por abajo. Esto es mi delta. Esto es x0 más delta de x. Y bueno, ya saben, f de x más delta de x. Todo, exactamente igual todo. ¿Sí? Bien, acá lo estiramos un poquitito más a esta pequeña porción. Como verán, aquí la recta secante, que iría desde este punto hasta la otra recta secante, hasta el otro punto, perdón, tiene esta altura. Esto vendría a ser mi delta de i. Y en cambio acá mi recta tangente es mucho más pequeña, ¿sí? Ahora este pedacito que está aquí es mi diferencial de i, ¿sí? Como verán, yo ahí, bueno, obviamente, prácticamente, vamos a hacerlo así. El delta de x y el diferencial de x van a ser prácticamente el mismo, porque se supone que es una porción muy pequeña de la gráfica, ¿sí? Y esta sería la demostración cuando el diferencial de y es menor que el delta de y, ¿sí? Eso como para que vayan tomando apuntes, teniendo en cuenta si se lo llegasen a pedir, no sé si en el parcial ahora, pero en un final posiblemente les pida algo de esto. También les pueden llegar a preguntar, esto ya más complicado por supuesto, cuando el delta de i es igual al diferencial de i. Piénsenlo bien, si acá nosotros tomamos el tema de la concavidad como una variación importante, ¿sí? Porque de eso depende quién va a ser más grande, entonces, ¿qué pasaría si no hubiese concavidad? Si solamente fuese una función lineal. Bueno, lo voy a hacer un poquito rápido nomás, como para que quede claro. Supongo que yo pongo una función lineal cualquiera, con una pendiente. Bueno, en este caso, tanto la recta tangente como la recta secante serían prácticamente iguales. Y supongamos que yo tomo estos puntitos de acá. Yo al tomar esos pequeños puntitos, ya me quedaría mucho más simple, ¿sí? Porque la recta tangente va a ser exactamente lo mismo que la recta secante. El delta de i va a ser lo mismo que el diferencial de i, ¿sí? Todo estaría acá, todo estaría en esta zona. Eso como para que entren en detalle, ¿sí? Es un poquito de teoría. Bueno, ahora vamos a lo que sigue, que sí es más importante y ya nos lleva a la parte de los ejercicios. Recuerden que nosotros teníamos delta de i. ¿Qué decíamos del delta de i? El delta de i es la variación en la altura, ¿sí?
Entonces, delta de i es igual a f de x más delta de x menos f de. ¿Bien? Ok. ¿Para qué nos sirve a nosotros esto como tal? La aproximación lineal, como les decía yo, trabaja, como dice su nombre, aproximado a un valor. No solamente un valor definido, sino a un valor definido y a una pequeña variación. ¿Sí? ¿Qué podemos sacar nosotros de acá? Nuestra pequeña variación en x va a generar una variación en y. Esta pequeña porcioncita va a generar esta porcioncita. ¿Sí? Si esto se hace más grande, obviamente que la variación también va a ser más grande. Y si se hace más pequeño, también se hace más pequeño la porción vertical. Entonces, nosotros acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tratar de despejar, a ver dónde quedaría esto, ¿sí? Con la fórmula, por supuesto. Yo lo despejo. Digo f de x más delta de x es igual a qué. Primero que nada, esto está restando y si yo lo mando para el otro lado, me queda sumando. Más la variación en, ¿sí? Como verán, yo de aquí, de esta pequeña ecuación, termino sacando, de alguna manera, aproximadamente cuánto sería el valor final. ¿Sí? ¿Cómo se calcula entonces el valor final? El valor aproximado es x, o sea, un valor fijo, más una pequeña variación, igual a qué? A la función en ese valor fijo, más la variación. Pero ahora el problema está, ¿cómo yo calculo esto? Bueno, recuerden que yo les decía que prácticamente el delta de i, para estos pequeños casos, el diferencial de i se va a comportar como el delta de i, ¿sí? Y el diferencial de x prácticamente va a ser lo mismo que la variación en x. Entonces, sabiendo ya todo esto, yo puedo decir que estos dos son lo mismo. Y recuerden que el diferencial de i se calculaba como la derivada de la función por el diferencial de x, ¿sí? Eso era la ecuación del diferencial de y. Pero como yo estoy aclarando que prácticamente el diferencial de x es lo mismo que el delta de x, esta ecuación final nos va a quedar de esta manera. F de x más delta de x es aproximadamente igual a la función en el valor de x más la derivada en ese mismo valor por delta de x. Eso va a ser, eso se conoce como ecuación de aproximación lineal. Es esta ecuacióncita, ¿sí? Muy importante. Con esta ecuación podemos ya prácticamente intentar resolver algún ejercicio, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que tienen que tener en cuenta? Así como yo les dije hace rato, traten de que este valor sea un valor conocido, ¿sí? No solamente un valor conocido, sino que ustedes lo puedan calcular, porque la idea de usar esta pequeña ecuación es evitar el uso de la calculadora. Obviamente que hay algunos valores que no lo vamos a poder calcular a mano, aunque queramos. Solamente nos va a quedar usar la calculadora, valga la redundancia. La idea es que no. La idea es que no. Yo les voy a mostrar ejemplos ahora, ¿sí? De cómo quedaría, por ejemplo, esto. Yo les pido a ustedes que calculen raíz de 5. Bien. ¿Sí? Le preguntan de cuánto es aproximadamente raíz de 5. Bueno, ahí vamos a usar esta ecuacióncita, pero lo primero es lo primero. Tienen que ustedes identificar quién va a ser su valor fijo, o su valor original, o su valor inicial, si quieren llamarlo así también, y quién va a ser su variación. Por ejemplo, para este caso, lo primero que hago es identificar quién es la función. La función como tal es raíz de x, ¿sí? Raíz cuadrada de x. Bien, ya tengo ahí mi función. Vamos ahora con quién es mi valor inicial y quién es la variación. Recuerden que el valor inicial tiene que ser un número que ustedes puedan calcular de manera exacta, rápido.
Por ejemplo, yo tengo 5 acá. Bueno, yo dijera, bueno, no sé cuánto es raíz de 5, pero raíz de 4 sí. Raíz de 4 es 2. Entonces, ¿qué es lo que podemos saber ya de entrada? Que raíz de 5 tiene que ser más grande que 2. 2,5, 2,3, 2,4, lo que fuere, pero es más grande que 2. Entonces hagamos lo siguiente. A ese 5 yo lo voy a separar en 4 más 1, donde 4 va a ser el valor inicial y 1 va a ser la variación. O sea que ustedes lo que están teniendo acá adelante al principio es su f de x0 más delta de x. ¿Sí? Tienen que identificar. Entonces x0 va a ser 4 y delta de x va a ser 1. ¿Sí? Ya teniendo esas tres cosas, podemos empezar. ¿Qué es lo primero, qué es lo segundo que haría, aparte de acomodar estos valores? Es encontrar la función derivada. Entonces yo voy y derivo f' de x, por eso hay que usar la derivada, y hay que saber derivar. La derivada de raíz de x ya saben que es 1/2 raíz de x. ¿Bien? 1/2 raíz de x. Ok. Bueno, ya estamos teniendo los valores. Si quieren pueden calcular, entonces pueden aprovechar el envión y decir, bueno, ¿cuánto vale f' de x0? O sea, f' de 4. Bueno, me va a dar 1/2 raíz de 4. Me queda entonces como un cuarto. Eso vale f' de x0. Y ya como verán, yo voy juntando todos los valores y ahora sí uso la ecuación de la aproximación lineal. ¿Sí? F de x0 más delta de x igual a, aproximadamente igual a, f de x0. Bueno, raíz de 4, yo lo voy a escribir completo, ¿sí? Más 1/2 raíz de 4 por delta de x, que para este caso es 1. Entonces yo termino calculando que esto va a ser 2 más un cuarto. Bueno, 2 más un cuarto, ya saben, lo pueden expresar en fracciones, ¿sí? Me quedan 9 cuartos. O simplemente dicen, bueno, había un cuarto es 0,25. Entonces esto me da aproximadamente, recuerden que es aproximado, 2,25. Aproximadamente eso sería raíz de 5. ¿Sí? Por supuesto que yo puedo calcular eh, raíz de 5. Bueno, pues, ahí está. Miren el valor de raíz de 5. 2,2360067. Muchísimos decimales. Por supuesto que quiero que noten acá. Mientras más chiquito sea el delta de x, más exacto va a ser el resultado. A nosotros nos da aproximadamente 2,25. El resultado real ya saben que difiere un poquito. ¿Sí? Por eso se llama aproximación. ¿Bien? Bueno, bueno, este es el ejercicio 1 del práctico de diferenciales. Nos da una función, nos dice determine delta de i y diferencial de i en x igual a 1, con delta de x igual a 0,2. ¿Sí? Cuando nosotros nos piden, a ver, el diferencial de i no es otra cosa más que derivar la función y multiplicarlo por su diferencial en x. ¿Sí? Ok, eso es respecto a la función. Bien, pero, si a nosotros nos piden la variación en i, para este caso, por ejemplo, recuerden que la variación en i, volvemos para atrás un poquito, recuerden que la variación en i depende de el valor que nos da de x más delta de x menos el valor original. ¿Sí? Entonces,
ya nos vemos obligados primero que nada a derivar la función. F' de x va a ser menos 4x. Eso es la derivada, ¿sí? Recuerden que si derivada estamos en el horno, ¿sí? Tienen que saber. Ahora, si acá nos dice que el diferencial de y en x igual a 1, bueno, acá no hay problema. Yo puedo decir f' de 1 y me da menos 4. Ojo, acá una pequeña aclaración. Recuerden que ustedes cada vez que deriven, ¿sí? O si quieren escribir esto, además, hagamos así, antes de calcular. Ustedes cada vez que deriven, pueden armar el diferencial de y. Yo digo, ya está derivado, entonces el diferencial de y es menos 4x por diferencial de x. Hay que dar armada la ecuacióncita, ¿sí? ¿Y cómo se calcula? Porque acá me dice determine el diferencial de y. Bueno, recuerden que estas dos cosas, para el hecho de cálculo, son prácticamente lo mismo. Entonces, diferencial en y es menos 4 por 1 por 0,2. ¿Sí? Entonces esto me da que el diferencial en y es menos 0,8. ¿Sí? Eso es el diferencial en y. Un valor chiquito y negativo. Bien. Ahora si yo les pido el delta de y, bueno, ahí ya tenemos que sacar delta de y es f de x más delta de x menos f de x. ¿Bien? Bueno, entonces calculamos f de x más delta de x. Nos está pidiendo que calculemos el valor de la función cuando x vale 1 más 0,2. Entonces es f de 1,2 menos f de 1. ¿Sí? ¿Me van entendiendo ahí? Si me van siguiendo, se darán cuenta que es un cálculo muy simple. ¿Sí? Un cálculo simple. Entonces vamos y lo dejo expresado. Me va a quedar menos 2 por 1,2 al cuadrado más 1 menos, ¿sí? Todo esto que está aquí es esto que está acá, menos f de 1 dice. Bueno, f de 1 va a ser, este menos lo dejo acá, pongo paréntesis, menos 2 por 1 al cuadrado más 1. Bien, y vamos calculando. Ok, veamos. Vamos calculando. Entonces vamos resolviendo. Me queda menos 2 por, bueno, 1,2 por 1,2, 1,44 más 1. ¿Sí? Este menos afecta aquí y afecta acá. Acá me queda de 2 positivo más 2 menos 1. Más 1 menos 1 se va. Y me queda acá menos 2 por 1,44, que eso me da menos 2,88 más 2. Eso termina quedándome que el delta de y es menos 0,88. Por lo tanto, ¿qué se observa? Compare ambos resultados y diga cuál es mayor. ¿Cuál es mayor? Ojo que estamos hablando de pendientes, ¿sí? De las pendientes. Si mi diferencial de y, o sea, mi diferencial debido a la derivada, es una pendiente menos 0,8, o sea que es una pendiente decreciente y muy chiquitito. Si acá dice menos 0,88, es una pendiente decreciente, pero es un poquitito más
empinado que 0,8. ¿Sí? Recuerden que el valor también es lo importante, la variación que se crea. ¿Bien? Muy bien. Con todo el resultado, bueno, ahí está. ¿Sí? Si gustan, también pueden graficarlo. ¿Sí? Podemos graficar y analizar entre los valores. ¿Sí? A ver, vamos a poner un GeoGebra.